Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Vamos a prepararnos para estudiar la lección. Les invito a que tengamos a la mano nuestro cuaderno, nuestra escritura. Y vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Bueno, pues solamente para recordar y puntualizar, mis hermanos, que nos encontramos estudiando aún las lecciones que, de acuerdo a este cuaderno, dice caminando hacia la vida eterna. Y eso es importante puntualizarlo, hermanos, que este cuaderno nos está proponiendo diferentes estudios y temas que, si nosotros los practicamos, ¿no? Si nosotros los llevamos a la práctica, si los llevamos a nuestra vida diaria, es elementos que nos van a ayudar, mis hermanos, a que podamos nosotros conocer, primeramente conocer, ¿verdad?, que nuestro Dios nos tiene una propuesta diferente y una propuesta especial a lo que el mundo va a ofrecer, ¿no es así? Porque normalmente el mundo, ¿qué nos ofrece, hermanos? Vivir una vida, ¿no? Vivir una vida con intensidad y una vida única, ¿nos dicen así? No hay por ahí algunos comentarios que dicen que la vida solamente se vive una vez, ¿no es así? Entonces hay que vivirlo con intensidad. Eso es lo que nos ofrece es el mundo. ¿Y qué nos ofrece Dios? Nos ofrece una vida, hermanos, que nos puede llevar a un camino que nos va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia una vida eterna, a una opción de decir, sí hay otra opción después de la muerte. No solamente es esta vida. Puedes vivir esta vida, por supuesto, con plenitud, ¿verdad? Puedes vivir esta vida con gozo, con alegría, pero siguiendo el camino que nuestro Dios nos traza, nos va a llevar no solamente a que vivamos una muy buena vida plena en esta vida material que tenemos, sino que nos va a encaminar hacia una vida eterna. Esa es la propuesta, eso es lo que el cuaderno nos da, y tenemos varias lecciones que ya hemos aprendido a identificar precisamente cuál es esa voluntad de Dios, a escuchar el llamado que nuestro Dios nos está dando, hermanos, a aceptar que nos cometemos errores, ¿verdad?, que hemos hecho algo mal, y esto pues tiene que ver con el arrepentimiento, a mostrarnos en una vida nueva a través de ese bautismo que también estudiamos en esta lección, renovar también ese compromiso que tenemos, a confiar, hermanos, en los desafíos, ¿verdad?, que siempre vamos a encontrar que nuestro Dios va a poner en nuestra vida, y a todo esto llevarlo a través de una oración comprometida con nuestro Dios. Teniendo que también en cuenta que debemos demostrar madurez, un crecimiento constante en nuestra vida espiritual. No podemos mantenernos igual, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo siempre, a hacer diferentes acciones espirituales que nos den precisamente esa madurez, mis hermanos. Y hemos aprendido que también sirviendo a nuestros hermanos, ¿verdad?, sirviendo a nuestro Dios en lo que Él espera en su servicio, en la iglesia, en la comunidad, pues también vamos a alcanzar encontrar ese camino. Y hace 8 días estudiábamos precisamente lo que es la justicia por la fe, para encontrarnos en nuestra lección del día de hoy, que se llama, ¿cómo se titula la lección del día de hoy, hermanos? La seguridad ¿de qué? De nuestra elección. Y ya estamos muy cerca, hermanos, ¿verdad?, de ir terminando con el cuaderno de lecciones. De hecho, las próximas lecciones ya nos van a hablar precisamente, hermanos, de esta vida eterna. Las próximas lecciones ya nos van a mostrar, hermanos, una vez que hemos entendido todo este camino, cómo podemos encontrar también esta oportunidad de vida eterna que nuestro Dios nos propone. Y hoy tenemos esta lección que es la seguridad de nuestra elección. Tenemos un objetivo, dice este cuaderno de lecciones, que el objetivo es comprender que, como miembros de la Iglesia de Dios israelita, estamos comprometidos en encontrar la verdad del Todopoderoso, la cual nos permitirá alcanzar la vida eterna. Esta lección entonces nos está invitando, hermanos. ¿A qué nos invita? ¿Cuál es la invitación que nos hace esta lección, hermanos? ¿A qué nos está invitando? Nos está invitando a que nos acerquemos más a estudiar, ¿verdad?, a que investiguemos, a que conozcamos, a que pongamos también nosotros un poco más de entendimiento en lo que estamos comprendiendo, y que podamos encontrar, ¿qué nos dice? La verdad que el Todopoderoso nos está poniendo, hermanos, que es alcanzar
la vida eterna. Ese es el propósito final. Así que hoy vamos a estudiar, hermanos, esta lección, y como lo hemos mencionado, es entender cómo esto lo llevamos a la práctica. Y esta lección, pues la práctica es precisamente estudiar. Es el que nosotros nos acerquemos más, el que tomemos más tiempo para estudiar. Necesitamos hacer un análisis, hermanos. ¿Cada cuándo en la semana tomamos la Biblia? ¿Solamente los sábados? Es una reflexión que hay que hacer personal, ¿verdad? Es una reflexión muy personal. Solamente los sábados agarro la Biblia y la leo ese día. También el viernes, quizás el lunes, los miércoles, no lo sé. Cada uno tiene que reflexionar, ¿verdad? Si hemos tomado nuestra escritura solamente un día a la semana, ahí regresa a su lugar, o a lo mejor se queda en la bolsa, ¿verdad? Y ahí se queda en la bolsa de los sábados, y hasta el otro sábado nuevamente vuelve a tomar esa escritura. Eso tenemos que reflexionarlo, porque nos está invitando, hermanos, a que estemos comprometidos en encontrar, ¿qué cosa? La verdad. Entonces, bueno, a lo mejor se queda la Biblia en la bolsa, ¿verdad? Pero tenemos tanta tecnología que ahora también la Biblia la podemos consultar, ¿en dónde? En una computadora, en el celular. También tenemos esta oportunidad, esa facilidad. Lo importante es que tengamos también ese hábito de acercarnos más. Si ya por esa oportunidad que Dios nos da lo hacemos el sábado, muy bien, vamos a aumentar un día más, tal vez el viernes, ¿verdad? Lo hacemos porque es el recibimiento y tenemos la oportunidad también de estudiar. Bueno, pues vayamos agregando un día más, agreguemos 2. Hay muchos estudios, hermanos, hay muchos temas que nos pueden dar oportunidad de estarlos estudiando constantemente. Tenemos una lectura bíblica en el libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, les pido que busquemos la cita en nuestras escrituras y una vez que lo encuentren nos pongamos de pie para que lo podamos dar lectura, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, es una lectura extensa. Ahorita les vamos a decir cómo lo vamos a leer para que estemos atentos, para que sea una lectura que nos motive, hermanos, a entender. Efesios capítulo 1, y nuestra lectura empieza en el versículo 3, ¿es correcto? Y termina en el versículo 14. 3, 14, muy bien. Bien, vamos a leerlo de la siguiente manera, hermanos. Le voy a pedir a nuestras hermanas que le den lectura al primer versículo. Después, nuestros hermanos varones le van a dar lectura al siguiente. Y vamos a estar alternando de esta manera con la lectura. Primero nuestras hermanas, las invitamos a que lean el primero. Después los hermanos varones, vamos alternando, vamos a iniciar así en el versículo 3 y en el versículo 14 todos juntos, ¿les parece? Damos lectura, entonces prestemos atención. Primero inician nuestras hermanas con la lectura de Efesios capítulo 1 en el versículo 3. Así que si ya están listas mis hermanas, adelante, por favor, den lectura. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hicimos aceptos en el amado. Que sobreabundó en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Bueno, pues aquí está la lectura. Una lectura, hermanos, que
pues suena tal vez un poquito compleja, un poquito tal vez difícil. Así que aquí viene la primera recomendación, y esto también es importante que aprendamos cuando hablamos de una lectura efectiva, de una lectura que nos va a enseñar. No siempre la primera lectura nos va a dar toda la información que necesitamos. Entonces necesitamos en ocasiones leer 2, leer 3 veces, y habrá quienes tengamos que leer hasta 4 veces si es necesario. Cada que nosotros tengamos una lectura, la recomendación no lo leamos solo una vez, hermanos. La primera vez seguramente no vamos a entender casi nada, pero una vez que le estemos dando esa lectura constante, vamos a poder ir entendiendo conceptos e ideas que nos está mencionando. Sobre todo porque estamos teniendo lecturas, mis hermanos, que no son contemporáneas, ¿verdad? ¿Esta lectura cuánto tiempo tiene? ¿Desde hace cuándo se escribió la carta a los Efesios? ¿Hace 100 años? ¿Hace 500 años? ¿Hace 1000 años? Estamos hablando de ¿cuántos? Casi 2000 años, lo cual pues sí nos hace que nuestros sentidos, ¿cómo deben estar? Muy atentos a estas lecturas. No son lecturas tan sencillas, tan solo la traducción, ¿verdad?, que tenemos. La traducción, de acuerdo a la versión que estamos utilizando, es una traducción del año 1500, 1600 aproximadamente. Entonces, es necesario que lo leamos las veces que sea necesaria. Pero encontramos, ¿verdad?, algunos elementos importantes en esta lectura, hermanos. Algunos elementos que, si prestamos atención, nos menciona varias ideas principales, ¿verdad? Nos menciona que hemos sido, ¿qué? Por ejemplo, el versículo 5, que hemos sido predestinados, ¿verdad? Nos está mencionando que ya hemos sido como elegidos con anticipación. Esos son puntos que podemos ir entendiendo en esta lección. ¿De quién nos habla, hermanos? ¿Por quién es que nosotros tenemos todo este conocimiento? Y nos menciona constantemente a Jesucristo, ¿verdad? Y que a través de Jesucristo, a través de ese enviado de nuestro Dios, vamos a ir adquiriendo también este conocimiento. Y finalmente hay un punto importante que es el que tiene que ver con nuestra elección, porque nuestra elección, ¿de qué nos está hablando, hermanos? Dice que cuál es la seguridad de nuestra elección, pero sobre todo el objetivo nos está hablando de cómo encontrar, ¿qué? La verdad, ¿no es así? Habla acerca de la verdad, y el último versículo precisamente nos dice esto, así que lo voy a leer nuevamente. Dice, en la cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. La palabra de verdad, ¿qué es? Es el evangelio, lo que hemos aprendido, esas buenas nuevas de salvación es la verdad, en la cual también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aún en esa primera lectura podemos encontrar algunas ideas principales que nos van a entender cuál es el propósito de la lectura, que hemos sido predestinados, hermanos. De una u otra manera, esto es algo muy preciado que debemos de tener en cuenta nosotros. Cada uno de nosotros sabe y puede entender cuál fue su vida, aquellos que seguramente recibieron el llamado, ¿verdad?, estando en el mundo, pues cómo éramos, cómo nos desenvolvíamos. Y aún así, dice la Escritura que fuimos predestinados. Algunos de nosotros seguramente pues conocimos la doctrina ya siendo muy pequeños o prácticamente nacimos en la iglesia. Pero también nos está diciendo que también de una u otra manera hemos sido predestinados, hermanos, a conocer ¿qué cosa? La verdad, a conocer la verdad. Y la verdad que hemos escuchado a través de ¿qué? Pues del evangelio, ¿sí? Aquellos que fueron evangelizados recibieron esa verdad de nuestro Dios a través de ese evangelio. Porque todo lo ha mandado Dios, mis hermanos. Y ya mencionamos que a quien envió, como también entendimos en la lectura, dice que al amado, ¿verdad? A Jesucristo es al que envió, hermanos, precisamente para que nosotros, dice el versículo, voy a leer algunos versículos solamente para que podamos quedarnos bien clara nuestra lectura. Versículo 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según el beneplácito que había propuesto en sí mismo. Hay un propósito y un plan que nuestro Dios ha tenido, hermanos. Y habla de un beneplácito, eso tiene que decir, es algo bueno. Es algo muy bueno que está poniendo para cada uno de nosotros. Pues esta primera lectura nos abre precisamente esta idea, hermanos, que a través del evangelio, a través de Jesucristo, nosotros conocemos ¿qué cosa? La verdad de quién. De Dios, dice el objetivo, el que estemos comprometidos en encontrar la verdad del Todopoderoso. Esto es, acuérdense que el objetivo y nuestro propósito. Y hay un versículo que viene aquí, que es un texto para memorizar, que yo sé que algunos de ustedes, mis hermanos, pues lo han preparado, que nos da precisamente esta idea, hermanos, lo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, lo que
lo que nosotros, si entendiendo este conocimiento, si teniendo esa seguridad de lo que hemos elegido, lo que nos está diciendo este versículo para memorizar es que en nuestras manos, ¿qué tenemos? La vida eterna, lo que estamos hablando. Acuérdense que esta lección nos abre precisamente la puerta para las próximas lecciones que ya nos van a hablar directamente de este tema, que es la vida eterna. Así que no sé si está listo el micrófono, mi hermano, para que entonces les voy a pedir a nuestros hermanos, como lo hemos realizado, de mi lado derecho, que se pongan de pie, aquellos que han preparado su versículo para memorizar, para que pues puedan darle lectura. Adelante. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de su mano. Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos él es, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Juan 10, 28, 29. Amén. Amén. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie será arrebatado de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor de todos es, y no las pueden arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y no nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Ni nadie las puede arrebatar de la mano ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie les puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28, 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. 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 Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28, 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las podrá, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. Amén. Y yo les doy vida eterna, y nadie perecerá para siempre, ni las arrebatarán de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29, amén. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29, amén. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. San Juan 10, 28 y 29, amén. Amén. Creo que falta una hermana, hermano, procuro acá de este lado. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29, amén. Amén. Bueno, parece que ahora sí, somos todos en la parte de abajo, ya se dirige nuestro hermano en la parte de arriba, les invitamos igual a nuestros hermanos que van a participar del versículo para nosotros, se pongan de pie para que nuestro hermano los ubique y bueno, sepamos quiénes también participan en la parte de arriba de la lectura del versículo para memorizar. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Amén. Y yo les doy vida eterna, y nadie perecerá para siempre, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29, amén. Amén. Y yo les doy la vida eterna, y nadie perecerá para siempre. Y nadie la arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio. Mayor que todos es, y nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. San Juan 10, 28 y 29, amén. Amén. Bien, pues ese es el versículo, hermanos. Y ahora sí tuvimos oportunidad de leerlo, ¿verdad? No una, sino varias veces para entenderlo. Y lo que estamos entendiendo es que precisamente ayer hablábamos acerca de el primogénito en todo, ¿no? Que ha sido ¿quién? Jesucristo. Y una de esas primicias que tuvo el maestro fue precisamente recibir la vida eterna, ¿verdad? Porque dice que es el primogénito de los muertos, es el primero que ha resucitado. Entonces aquí confirma que pues esa oportunidad de vida eterna que recibimos de Dios, finalmente es de Dios, hermanos, de quien vamos a recibir la eterna, pero que en el ejemplo de nuestro Maestro, ya a Él haberlo cumplido, ahora dice Jesucristo que Él también nos lo está entregando a través de su ejemplo, a través de lo que nuestro Maestro hace, para que nosotros también tengamos, ¿qué cosa? Vida eterna. Y luego menciona algo acerca de arrebatar. Dice esto, para que podamos entenderlo, solamente hay que leer el versículo anterior. Voy a leer el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Y entonces dice Jesucristo que esas ovejas, ¿quién se las dio? ¿Y que no se las va a arrebatar quién? Ya una vez que nosotros, hermanos, hemos comprendido, conocemos a nuestro Maestro, ahora ya nadie dice, me las arrebatará de mi mano. Así que, hermanos, hay un compromiso por parte de quién, de nuestro Dios, hay un compromiso por parte del Maestro. Es necesario que también nosotros, en esta elección que estamos entendiendo que también tenemos, al ser como predestinados, como dice la lectura, pero que también dice Jesucristo, que a través de su voz, ¿verdad?, nos hemos acercado nosotros y ahora somos parte de su rebaño, pues ya le pertenecemos. Entonces tenemos que entender este compromiso, que una vez que escuchamos y entendemos la voz de nuestro Maestro, pues nos comprometemos, mis hermanos, como dice esta cita bíblica, ¿verdad? Yo les doy vida eterna y permanecerán, y nadie me las arrebatará, ¿de dónde? De mi mano. Cuando nosotros ya hayamos alcanzado realmente ese conocimiento que nos ha dado nuestro Maestro. Pues este es el versículo para memorizar. Nuevamente nos refuerza esta idea, lo que representa tener el conocimiento y la verdad de nuestro Dios, y que nos va a llevar a tener, hermanos, en nosotros esta bendición que es la vida eterna. Vamos a entrar a la lectura del material explicativo para que podamos entender primeramente esta idea con respecto a de dónde viene la verdad, esta principal idea de dónde viene y cómo la vamos a ir adquiriendo. Así que si algunos hermanos quieren participar en la lectura, atrás nuestra hermana, nuestro hermano ahorita nos ayuda, ya ve dos manos. Primero empezamos con nuestra hermana Gloria, que nos ayude con la lectura del primer párrafo. Mi hermano, por favor, y después pasamos también con nuestra hermana. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Dice, en el libro de Números 23:19 se nos revela una verdad fundamental. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta poderosa afirmación destaca la inquebrantable fidelidad y veracidad de Dios, asegurándonos que, a diferencia de los seres humanos sujetos a cambios y errores, Él es eternamente confiable y constante, según Santiago 1:17. Amén. Amén. Muy bien, gracias, mi hermana. Pues iniciando esta lectura, ¿de quién nos está hablando este primer párrafo? Nos habla de nuestro Dios y nos recuerda ciertas cualidades que tiene. Vamos a retomar esa lectura de Números 23:19 para considerar lo que dice, que ya nuestra hermana lo leía en este primer párrafo. Números capítulo 23, versículo 19, nos va a decir quién es Dios. Nos va a empezar a dar cualidades, hermanos, para que nos podamos comprometernos y encontrar este camino de la verdad. ¿Qué fue lo que dijimos que tenemos que hacer? Investigar, ¿no es así? Estudiar. Entonces lo primero que tenemos es entender quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué nos está proponiendo nuestro Dios? Dice así el versículo 19. ¿Dios qué cosa no es? Dios no es hombre para que mienta. Entonces, si Dios no es hombre para que mienta, ¿qué hay en él? Pues hay verdad, ¿no es así? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que se arrepiente, ¿quién es? Somos nosotros. Quienes se arrepienten somos nosotros de lo que a veces obramos. A veces hacemos cosas incorrectas o inadecuadas, o reconocemos en esta búsqueda de la verdad, y eso nos lleva a que nos arrepintamos de lo que hacemos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Se está haciendo esta pregunta a Moisés, y recuerden que está utilizando el recurso de la retórica. La pregunta que se hace aquí es una pregunta porque no lo sabe, es una pregunta porque sabe la respuesta, ¿no es así? ¿Y cuál es la respuesta? Pues que sí, ¿verdad? Él dijo y no hará, pues sí, sí lo hará. Si Dios lo dijo, ¿qué cosa? Va a suceder. Habló y no lo ejecutará, exacto, es firme. Esta es la reflexión que nos lleva a esta lectura y esta retórica, esta pregunta. No es que no lo sepa, ¿verdad? Y nos deja la pregunta abierta. No, lo está diciendo para confirmarlo. Esta pregunta lo que hace es confirmar que Él dijo y Él lo hará, que Él habló y Él lo ejecutará. Ya nos dijo al principio, no es como nosotros, que somos hombres carnales y mentimos. Y esto nos hace ver, hermanos, que tengamos cuidado, ¿verdad?, de las doctrinas de los hombres, porque las doctrinas de los hombres, ¿qué nos van a enseñar? Pues mentiras, porque eso es lo que dice aquí, pero Dios no. Por eso tenemos que comprometernos a encontrar este camino de la verdad. Tenemos que acercarnos a lo que Dios, siendo verdadero, nos está
está mostrando y quiere que nosotros veamos. Vamos a leer el siguiente párrafo que está muy conectado con este y también nos va a hablar acerca de lo que también nuestro Dios tiene para nosotros. Mi hermana atrás también había levantado la mano, mi hermano Prócoro si nos apoya con el micrófono para que escuchemos este segundo párrafo que también trae esa misma idea, hermanos, de secuencia sobre nuestro Dios. Adelante, hermana. Dios, siendo el único poseedor de la verdad absoluta, nos invita a confiar sin reservas en Él y en las promesas que ha hecho a lo largo de los siglos. La certeza de que su palabra, entregada a través de los santos hombres del ayer, sigue siendo tan relevante y poderosa hoy, nos invita a buscar y a adherirnos a sus enseñanzas, las cuales nos permiten caminar en un sendero seguro hacia la vida eterna. Gracias, muchas gracias, mi hermana. Pues ahí está, hermanos, dice que nuestro Dios es el que tiene la posesión de la verdad absoluta. Vamos a ver algunas citas que nos ayuden a recordar esto. Esto es importante. ¿En dónde vamos a encontrar la verdad de nuestro Dios? ¿En dónde lo vamos a encontrar? En las Escrituras. Dice que este libro, ¿por quién fue escrito? Bueno, es un libro ahora, ¿verdad? Para nosotros ya es un libro que lo podemos tomar y entendemos que es un documento, pero realmente no es un libro, ¿verdad? Son varios libros, son cartas, traen mucha información, por eso le llamamos también las Sagradas Escrituras, así también lo menciona la Biblia, el mismo documento lo dice. Entonces hay varios libros aquí, y uno de ellos, escrito por un hombre, dice esta primera parte, que estos hombres, ¿quién les reveló esto, hermanos? ¿Quién se los reveló? Dios les reveló esa verdad. Y dice el libro de los Salmos, vamos a leerlo, 25:5. ¿Qué dice el libro de los Salmos 25:5? ¿Estamos ahí, hermanos? Salmos 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. Esta es la petición, que nuestro Dios nos encamine ¿a dónde, hermanos? A su verdad, es lo que leímos en este párrafo, ¿verdad? Que nuestro Dios, ¿qué tiene, hermanos? ¿Qué posee? Posee esta verdad, nuestro Dios. Vamos a leer una cita más que dice 1 de Juan 3:18. Vamos a considerar una lectura más. Vamos a ver en diferentes partes de la Escritura lo que Dios nos está revelando. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obras y en verdad. Nos está invitando Juan, hermanos, en lo que ya se conoce. Esto no solamente es de hablar, ¿no es así? No solamente es de decirlo, sino de ejecutarlo. Y en la ejecución y en la obra que tenemos, también dice que está la verdad. Esa verdad que ¿quién nos da? Dice el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es ¿quién? Es Dios que nuestro corazón, y conoce ¿qué, hermanos? Conoce todas las cosas nuestro Dios. Pero Juan ya está reconociendo que somos ¿quiénes? Que estamos en la verdad, porque lo conocemos a Él, ¿no es así? Porque conocemos su obra, porque dice el versículo 20 que nuestro Dios, ¿qué conoce, hermanos? Nuestro Dios conoce, dice, todas las cosas. Esa es la verdad que aquí nos está mencionando, y hay una promesa, hermanos, en nosotros, y hay que entender que toda esta palabra la estamos leyendo en la Escritura en hombres que también fueron inspirados por ese Espíritu Santo que también leímos en Efesios, ¿no es así? ¿No lo leímos en Efesios? Que fuimos sellados, ¿no dice así? Desde que creímos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y estos personajes, todos estos hombres, también así. Terminamos con una cita más para entender muy bien, hermanos, que nuestro Dios ha traído y que Él es el que tiene esta verdad. Santiago, capítulo 1. Ahorita les digo la cita porque viene aquí un número que no creo que sea el versículo. Debe ser 18. ¿Estamos allí, hermanos? La epístola de Santiago, capítulo 1, y dice el versículo 18. Versículo 18 del primer capítulo. Él, de su voluntad, ¿qué cosa, hermanos? Nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Mi hermano quiere hacer una aportación. Mi hermano, si me ayuda con el micrófono. Adelante, hermano. Esta situación es muy importante porque todo el mundo se pregunta eso. ¿Y qué es la verdad? Toda la humanidad camina a oscuras sin entender qué es la verdad. Hubo un hombre importante en la vida de Jesús que es Poncio Pilato, y Poncio Pilato precisamente le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y el Señor le dice, si tú conocieras qué es la verdad, y hemos visto que la verdad son sus mandamientos, su palabra. Dice así Juan, capítulo 18, versículo 35 en adelante. Pilato respondió, ¿soy yo judío, tu gente? Y los pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Dice entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como he dicho esto, y díceles, yo no hallo en él ¿qué? Ningún crimen, porque pues lo encaró, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y lo que la humanidad se pregunta, ¿qué es la verdad? Ya anda creyendo en fetiches, en piedras, en ídolos, en suposiciones, en contradicciones, y realmente, como aquí comenta los pasajes que dijiste, la verdad son su palabra, la ley que fue entregada en el monte Sinaí, y ya desde antes se tenían los mandamientos de Dios, y eso es lo que precisamente nosotros defendemos como bandera, la bandera de nuestro Dios, que es su palabra. Sí, gracias, hermano. Y fíjense cómo en este relato podemos entender lo que también leímos en Efesios, hermanos. ¿Por medio de qué llegaba la verdad? ¿Se acuerdan que leímos por medio de qué? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Por cómo llegó a nosotros la verdad, hermanos? A los que mencionábamos que algunos llegamos desde chiquitos, otros nos trajeron aquí. Fue por el Evangelio, ¿no? Bueno, desde luego que el bautismo ya no sé, ya lo leímos, pero es el Evangelio. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Ya le estaba hablando, ¿no? De las buenas nuevas, ¿no es así? Empieza, hermanos, a hablar, pero bueno, tal vez no era el lugar, tal vez no era el momento, no le alcanzó el tiempo, no lo sabemos. Pero ese es un ejemplo, cómo llegar y cómo hacerle a alguien de conocer acerca de la verdad de nuestro Dios. Cuando nosotros empieza a incentivar esto y nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es la verdad? Así como este hombre. Y dice nuestro hermano que, bueno, ya con el conocimiento que también nuestro Dios nos va dando, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, vamos entendiendo pues parte de esta verdad que nuestro Dios nos trajo. Hay mucho, hermanos, que nosotros podemos entender en la verdad. Vamos a leer Salmo 119 para retomar lo que nuestro hermano ministro nos acaba de decir. Salmo 119, versículo 141 y 142. Salmo 119, ¿estamos ahí? Dice el versículo 141, dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de ¿qué? De tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley? ¿Y tu ley? La verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de nuestro Dios? Pues es su ley, hermanos, sus mandamientos. Parte de la voluntad de nuestro Dios es esto. Y es lo que Jesucristo empezaba a hablar acerca de la verdad de ¿quién? De nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros seamos comprometidos en encontrar esta verdad, en conocer cuál es la verdad que nuestro Dios trae para nosotros. Esos primeros párrafos nos muestran entonces que ¿quién tiene esta verdad, hermanos? ¿De quién viene esta verdad? Es de nuestro Dios. Y nuestro Dios quiere que la tengamos nosotros. Nuestro Dios busca medios, ¿no es así? Para que nosotros podamos conocer y entender cuál es su verdad. La Escritura es uno de esos medios, ¿verdad? Nos dice los párrafos que también hubo varones, hubo hombres que también fueron inspirados en nuestro Dios y que a través de lo que ellos nos escriben podemos conocer ahora la verdad de ¿quién? La verdad de nuestro Dios. Muy bien. Bueno, esa es como la primera parte, hermanos, de nuestro cuaderno de lecciones. Es importante, ¿verdad?, que lo podamos entender. ¿Quién es nuestro Dios? ¿De dónde viene esta verdad? ¿Cómo conocemos esta verdad? ¿En dónde lo podemos encontrar? Ahora vamos a entrar a la otra parte del cuaderno de lecciones. ¿Quién nos ayuda a leer el siguiente párrafo? Aquí adelante, nuestra hermana, mi hermano Prócoro, si nos apoya.
en la parte de delante y posteriormente nuestra hermana Jocabe también nos ayuda con el siguiente párrafo. Vamos a leer el tercer párrafo para prestar atención. ¿Cómo dice este párrafo? Gracias. La Iglesia de Dios israelita dedica sus esfuerzos a una búsqueda incansable de la verdad divina, comprometiéndose profundamente con las enseñanzas y principios hallados en las Sagradas Escrituras. Esta dedicación nos lleva a valorar enormemente los concilios internacionales, donde al igual que la Iglesia primitiva en tiempos de los apóstoles, los ayudas, diáconos y ministros se reúnen para alcanzar un entendimiento común y establecer directrices claras que nos guíen en nuestro caminar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Juan 16:13, Hechos 15 del 1 al 5, 28, 16, 4 y 5 y Proverbios 11:14. Gracias, muchas gracias mi hermana. Muy bien, bueno, pues dentro de la Iglesia de Dios, como ya lo escuchamos, precisamente en la búsqueda, hermanos, de encontrar esta verdad, pues nuestros hermanos obreros dicen que están en un constante estudio, ¿verdad?, de la palabra, y lo realizan a través de reuniones que tenemos semanales, mensuales, pero hay una reunión que nos está mencionando aquí. ¿Qué reunión nos está hablando, hermanos? ¿De qué reunión nos habla? Que es donde se congregan todos. Nos habla de los concilios. ¿Para qué es un concilio? Pues lo dice su palabra, ¿verdad? Es para conciliar, no es para sacar cosas nuevas, no, es para precisamente en esta reunión que podamos todos conciliar, hermanos, porque la verdad ya vimos que de quién es. La verdad es de nuestro Dios y estamos comprometidos a estudiar nosotros, a entenderlo, pero desde luego que a veces llega, como lo mencionamos, en las lecturas puede que tengamos algunas perspectivas y opiniones. Es necesario que entonces encontremos una conciliación. Y también dice la Escritura, ¿verdad?, que en la reunión de todos los sabios, ¿qué hay? Pues precisamente esta conciliación, el encontrar y el llegar a un acuerdo. Ese es lo que nos menciona este párrafo. Y nos dice que ahí es donde nuestros hermanos hacen estos esfuerzos por acercarse cada vez más a la palabra de nuestro Dios. Y de hecho nos menciona el libro de los Hechos, si nosotros recordamos, aquí es donde nos da un antecedente, ¿verdad?, precisamente de cuando uno necesita organizarse, ponerse de acuerdo, cuando hay algunas situaciones que no son muy claras. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15, solamente para que recordemos, precisamente el momento en el que los primeros apóstoles también era necesario que conciliaran, que también pudieran entender esta idea. Dice el versículo 1, nos da algunos versículos que vamos a ir leyendo para no leer todo el capítulo 15 por razón del tiempo, pero dice Hechos, libro de los Hechos, capítulo número 15, y el versículo 1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué dice?, salvos. Dice que entonces resultó que ahí en Judea había algunos que a los que convertían a Cristo, ¿qué les pedían que hicieran? Que se circuncidaran. Y dice el versículo 2, así que suscitada una disensión y una contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo, Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Entonces fue necesario, hermanos, que en esta ocasión, porque se estaba viendo que estaban circuncidando, hermanos, y es un tema interesante, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hemos aprendido a través del libro de los Hebreos, también en esta discusión que tuvieron aquí, que aquellos que se circuncidan, ¿qué tienen que hacer, mis hermanos? Si se circuncidan, tienen que comprometerse pues con todo lo que la ley manda. Y en esta época, ¿estaba todavía el templo o ya no estaba? Entonces, había muchas cosas que tenían que cumplir, ¿no es así? Entonces, dice que hay una disensión. ¿Y cómo fue esta discusión? ¿Cómo dice que fue la discusión? No utiliza algunas palabras, ¿verdad? Dice no pequeña, dice que era una discusión no pequeña. Entonces era necesario ¿qué? Pues ponerse de acuerdo, hermanos, era necesario que se organizaran y que se pusieran de acuerdo. Bueno, para no dar lectura, bueno, nos invita a que leamos los primeros 5 versículos, pero lo que hacen es que precisamente se reúnen, se juntan, ¿verdad? Empiezan a discutir estos temas. Ahí podemos nosotros leer todo el versículo 15, pero vamos a irnos hasta el versículo 28, de acuerdo a aquel cuaderno, ¿verdad? Nos dice que el versículo 18 también nos da, pues, parte de lo que ellos realizaron hacer. ¿Qué dice el versículo 28? Dice, ¿qué ha parecido bien? Bueno, vamos a leer desde el versículo 27, sí es el 28, ¿verdad? Sí. Así que enviados a Judea y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, ¿qué ha parecido bien
al Espíritu Santo y a nosotros, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. ¿Se pusieron de acuerdo o no? Dice que sí, hermanos, ya determinaron hacer algo. Tuvieron unos avances y lo importante, hay 2 puntos importantes en este versículo 28. Dice que deciden no imponer, ¿qué cosa? Cargas. Esto es algo importante, hermanos, que siempre como quienes tenemos el conocimiento de la verdad es entender que nuestro Dios nos viene a traer ¿qué cosa? Nos viene a traer salvación, que nuestro Dios nos viene a dar vida eterna. Así que las decisiones tienen que ser no imponer ¿qué cosa? No imponer cargas, pero tampoco podemos pasar por alto el cumplir ¿qué cosa? Pues la ley de nuestro Dios. Así que toman un acuerdo, determinan lo que se tiene que hacer. Si ustedes quieren el versículo 15 completo, ahí viene la explicación. No es el propósito, ¿verdad? Nuestro propósito es ver que la Escritura sí encontramos que varones que están al servicio de la palabra, pues es necesario que concilien, es necesario que se ponen de acuerdo. Y nos da un elemento más, hermanos, un elemento más. ¿A quién atribuyen, hermanos, esta conciliación? El último versículo. Al Espíritu Santo. Dice que finalmente, porque lo leímos, ¿no? En Efesios, ¿qué decía Efesios? Que cuando creíste y fuiste bautizado, ¿qué recibisteis? El Espíritu Santo. Vamos a leer el siguiente párrafo para no adelantarnos, porque el siguiente párrafo nos habla un poquito precisamente de mi hermana Jocabet. Nos voy a apoyar con la lectura del siguiente párrafo. Se acerca nuestro hermano. Solo antes para comentar, en el capítulo 16, 4 y 5, es cuando ya ellos van visitando las ciudades, predican como es el Evangelio, sí, y entonces se reafirma el conocimiento de la iglesia. Sí, muy bien, muchas gracias, hermana. Sí. Dice así: creemos con convicción que las reuniones conciliares reciben la guía del Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Por ello consideramos que cada decisión que tomamos es paso importante que nos acerca a la presencia del Todopoderoso, bajo condiciones de honor y santidad. Somos también conscientes de nuestra vulnerabilidad humana y por eso a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios israelita hemos revisado y reconsiderado temas esenciales en nuestro camino hacia la verdad, a la vida eterna. Esta actitud refleja nuestro compromiso constante de buscar y vivir según la voluntad divina, demostrando nuestra dedicación a seguir la verdad que Dios nos revela. 1 Corintios 1:10 y Efesios 4:3. Gracias, muchas gracias, hermana. Pues ahí está, mis hermanos, la reflexión es esta. Los concilios precisamente, siempre hay oración, mis hermanos, antes de tomar decisiones, y se demanda ese espíritu, hermanos, que sea el que nos guíe, el que nos dé el conocimiento, siempre pensando en beneficio de la iglesia, hermanos, siempre pensando, como ya nuestros apóstoles lo decían, ¿verdad?, en no hacer algo que sea complejo, pero por supuesto, ¿verdad?, siempre es cumpliendo y siguiendo los mandatos de nuestro Dios. Y es cierto, ¿verdad?, se revisan los temas, se discuten y algunos pues es necesario a lo mejor hasta retomarlos, hermanos, para que estemos seguros de las decisiones que estamos tomando. Antes de tomar, nos menciona aquí 1 Corintios, Efesios, hay una cita que también quiero compartir, segunda carta a Timoteo, que también vamos a agregar para tener estos versículos que nos hacen reflexionar acerca de estas decisiones que se toman en los concilios y sobre todo con qué argumentos y con qué responsabilidad se debe hacer. Dice segundo de carta a Timoteo, ya lo tenemos allí, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y dice el versículo 15, si estamos ahí. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Amén. Eso es importante. Esas son cualidades que el obrero debe tener, que debe de trazar esa palabra ¿con qué, hermanos? Dice, con la verdad, con lo que nuestro Dios, o sea, las decisiones no se van a tomar por alguna corazonada, ¿no es así? No se van a tomar porque yo creo que es así, yo pienso que así debería ser, no, sino debe de ser ¿cómo? Trazando, dice, la verdad, con sustento, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y nosotros si leemos ese capítulo 15 del libro de los Hechos vamos a ver cómo lo hicieron, porque sabemos que está escrito cómo debe hacerse, pero Pablo también tenía a través de Jesucristo entender que con nuestro maestro, hermanos, lo que acuerdo a lo que van ellos estudiando, es que ya no era necesario, ¿qué cosa? La circuncisión, ya no era necesario, pero eso no quitaba que la ley se tuviera que dejar de hacer, ¿no es así? Eso es lo que se tuvo que discutir, y en las cartas ahí Pablo nos lo explica, ¿verdad? Ahí nos va mencionando, por eso es necesario que lo leamos, que seamos conscientes y que siempre que nosotros
obreros o los que no lo seamos, entendamos que tenemos que hacerlo, dice este versículo, ¿cómo? Con diligencia, pero sobre todo que sea, dice que traza la palabra de verdad, utilizando, hermanos, conociendo la ley de nuestro Dios, que sea lo que nos ayude, hermanos. Y bueno, pues tenemos esa confianza, hermanos, que estas decisiones así se van tomando. Por eso la lección nos dice que tenemos que comprometernos en encontrar esta verdad. Hay que comprometernos porque hay muchas doctrinas, decíamos que hay muchas propuestas, ¿no es así? Hay muchas propuestas humanas y es necesario que entonces veamos esa decisión. Ya lo vimos en el libro de los Hechos, nuevamente me regreso, porque nos puede dar mucha guía ese capítulo 15, ¿verdad? Dice que algunos, ¿no dice así? No dice que todos, dice que algunos les pedían a los que se estaban convirtiendo que ¿qué hicieran? O sea, ya lo estaban haciendo, entonces era necesario, a ver, vamos a hacer una pausa porque no todos lo estamos haciendo. No a todos se les está pidiendo que se bauticen, entonces no puede haber unos sí, ¿verdad? Y otros no, porque unos lo creen, no, es necesario que sigamos un mismo rumbo, que tengamos todos un mismo camino, hermanos, y de hecho me parece que es lo que dice la primera carta a los Corintios, vamos a leerlo, los versículos que aquí nos están proponiendo, hermanos, porque eso también es importante que lo entendamos. Primera carta a los Corintios es el versículo que nos da, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 10, ¿ese es el correcto? ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros, y si hubiese disensiones, hermanos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no es así? Hay que llegar a un acuerdo para que no exista disensiones. Y dice nuevamente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? ¿A qué nos está pidiendo que estemos a la unidad? Me parece que Efesios nos habla de esto. Vamos a retomar estas citas, nos fortalecen, hermanos, esta idea. Capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 3, ¿cómo dice? Efesios 4:3 dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso es conciliar. El concilio o la palabra conciliar es llegar a una solución, ¿cómo? Pues pacífica, ¿no es así? Nos está hablando entonces a tener una unidad, a hablar todos una misma lengua, nos dice así. Tenemos que estar todos en esa misma unidad en el Espíritu. Y pues que esto sea, dice el versículo 3, en ese vínculo de la paz, que todos lo podamos hacer y lo podamos entender. El propósito, hermanos, eso nos debe de quedar claro. El propósito es el que podamos nosotros encaminarnos y alcanzar ¿qué cosa? La vida eterna. Ese es el propósito, hermanos. Cuando se encuentran algunas disensiones, lo que queremos es que podamos nosotros siempre alcanzar la vida eterna. Por eso se necesita, como dice este párrafo, se necesita ¿de quién, hermanos? De ese Espíritu Santo, que hay que demandarlo. Y creemos que ese Espíritu Santo ayudó a estos hombres, ¿verdad? A todos los que escribieron esa escritura, y estamos confiados, es parte de la fe que tenemos, que podemos también nosotros obtenerlo a través de esta conciliación. Vamos a seguir con la lección. Mi hermana ha levantado una mano, ahorita tenemos aquí dos. Primero nuestra hermana que nos ayuda con la lectura del siguiente párrafo, y ahorita le damos la voz a nuestra hermana también. El siguiente párrafo, ¿cómo dice? Gracias. La invitación en esta lección es a permanecer unidos en oración, para que, como iglesia, podamos discernir y seguir la voluntad del Padre Celestial. Es cierto que, como seres humanos, cada uno de nosotros puede tener una interpretación diferente sobre un aspecto particular de las Sagradas Escrituras, y por eso, ante estas diferencias, es importante seguir los métodos que la Iglesia ha establecido para compartir nuestras ideas. Esta forma de proceder nos ayuda a comprendernos mejor, respetando las diversas opiniones con amor y unidad. Santiago 1:5. Gracias. Gracias, muchas gracias, mi hermana. Bueno, pues aquí hay una recomendación muy importante, hermanos. Nuestros hermanos nos notifican, siempre que se van a hacer este tipo de reuniones, nos lo notifican a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué nos está recomendando este párrafo? Hacer oración, ¿no dice así? ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo? Permanecer ¿cómo? En oración, ¿verdad? Para que nuestros hermanos, cuando se reúnan, estas decisiones o estas conciliaciones que realizan sean pensando en que hacemos la voluntad de quién. Eso es lo que siempre tenemos que pensar. Y desde luego, ¿verdad? Nos aclara que todo el mundo piensa igual. Pues no,
La realidad es que todos tenemos diferentes maneras de pensar y hay que ser respetuosos, ¿verdad? Yo creo que no solamente respetuosos, sino hay que ser entendidos. Fíjense cómo, me regreso a Hechos porque de veras nos ayuda mucho, no censuró Pablo, o sí lo censuraron lo que estaban haciendo, les dijeron que lo dejaran de hacer. ¿Qué les dijeron? Pues necesitamos reunirnos, ¿no? Para tomar una decisión sobre lo que está haciendo. A lo mejor sí les dijeron, pues vamos, ahorita por el momento, esto no lo vamos a hacer, pero vamos a tomar una decisión. Es respetarlo, pero al final también es que nosotros, de acuerdo a lo que nos dice aquí, tenemos que seguir este proceso, tenemos que comprender, compartir estas ideas. Yo creo que también eso es bueno. También es escuchar, hermanos, porque puede que exista una voz, ¿verdad?, que nos da una opinión diferente y es válido también escucharlo, pero al final del día, ¿qué nos dice, hermanos? Que debemos de, estas opiniones nos deben de llevar ¿a qué? A la unidad. Esto es lo importante, que aún en las opiniones y en la diversidad de lo que creemos, debemos de llegar a una unidad. Y nos da una cita que también, hermanos, la vamos a leer, porque esta que dice Santiago capítulo 1:5, pues es importante que lo podamos entender y podamos también hacerlo, ¿verdad? Recuérdense que el propósito de la lección es, si hay algo que yo pueda mejorar en mi vida, lo tengo que hacer. Dice Santiago 1, estamos ahí en la cita, Santiago, carta epístola a Santiago, capítulo número 1, versículo 5, dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, le será dada. Entonces, esto es importante, hermanos. En nuestras oraciones, no solamente, yo sé que le agradecemos a Dios por la vida, hacemos nuestras peticiones, pero también, ¿verdad? Podemos, ¿qué dice aquí? Demandar, ¿qué cosa? Sabiduría, hermanos. Esta es una otra recomendación. Si nosotros vamos a ir aumentando nuestros días de estudio, la recomendación es hacer una oración, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de abrir la Escritura? Quiero conocer más de la verdad de Dios, quiero tener esa sabiduría. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues demándela a Dios. Entonces, hacemos una oración, ¿sí? Nos ponemos en un lugar acondicionado, en un lugar adecuado, con las condiciones como debe de ser, para que podamos estudiarlo y sobre todo que lo que estamos leyendo no sea solamente una lectura, ¿verdad?, sino que nuestro Dios nos ilumine para que en esa lectura podamos nosotros entender y alcanzar esta sabiduría y a lo mejor también comprender estas opiniones, ¿no?, que puede ser que tenga uno, que tenga otro, pero que sabemos que lo podemos encontrar en esta sabiduría que nuestro Dios nos puede mandar. Bien, mi hermana, Andrea, mi hermana, no sé si nos va a ayudar con la lectura del siguiente párrafo. Mi hermano, si nos apoya aquí al frente, y vamos a leer el siguiente párrafo. Con este terminamos esta lección, que nos está hablando acerca de la seguridad que hay en nuestra elección. Gracias, hermana. Ay, gracias. Roguemos al Padre Celestial que nos guíe y nos oriente conforme a su voluntad en esta búsqueda de su verdad, para que cada paso que demos esté iluminado por su sabiduría y amor. Que la unidad y el amor prevalezca en nuestros corazones, para que juntos podamos avanzar hacia la vida eterna prometida, cumpliendo con el propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Mateo 6:10. Gracias, mi hermana. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Mateo 6:10. Esta lección nos invita precisamente a que consideremos estas citas, las leamos y pues también tal vez aportar algunas citas adicionales. Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10 de Mateo 6? Dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Y esto es una forma en la que enseñaba a quién, el maestro, ¿no?, a hacer oración. Y es que se tiene que cumplir ¿qué cosa, hermanos? La voluntad de nuestro Dios. Podrá haber muchas peticiones en nosotros, en nuestro corazón, pero al final, ¿de quién se tiene que hacer la voluntad? Tiene que ser de Dios. Y eso también, ¿verdad? En los concilios es el mismo tema, hermanos. Tenemos nosotros opiniones, pero no es que gane mi opinión, sino es que se haga la voluntad de quién. Que se haga la voluntad de Dios en las decisiones y en esas dudas que tal vez puedan surgir o disensiones, como dice la Escritura. Al final se tienen que llegar a acuerdos y siempre, como dice la Escritura, así lo queremos, como dice este párrafo, es que el propósito es cumplir, hermanos, con esa verdad que nuestro Dios pide que estemos trazando, que nos acerquemos a esta verdad. No sé si mis hermanos me pueden ayudar ahí con una presentación que traíamos. Hay una lámina precisamente que nos menciona cuatro puntos, mis hermanos. Es de las últimas, mis hermanos, que nos ayudan con la entendiendo la verdad.
aparece así la lámina, mis hermanos, si me pueden apoyar, para que podamos entender en esta lección estos puntos, estos ejes que también, hermanos, nos van a hablar así, a decir precisamente de cómo podemos nosotros entender esta verdad. A ver si mis hermanos me ayudan con esta presentación. Es una lámina que dice, es la que dice Entendiendo la Verdad. Esta es acerca de analizando la lectura. Está casi hasta el final, mis hermanos, antes del cuestionario. Ahí vamos a ver esta lámina que dice, muchas gracias, aplicando precisamente en nuestra vida diaria. Y esos puntos, hermanos, que son importantes. El primero que nos menciona aquí es el de la fe, que lo mencionábamos. La confianza que tenemos en ¿quién? En Dios, en que si nosotros oramos y demandamos ese espíritu de nuestro Dios, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice? ¿En qué confiamos? ¿Cuál es la fe? Que Él, ¿qué cosa? Nos lo dará, ¿no dice así? Dice, porque aquel que cree, pues que lo demanda, nuestro Dios, ¿qué cosa? Pues se lo da. Y yo creo que es algo que debemos de entender. Es lo que nuestro Dios quiere en nosotros, mis hermanos, que conozcamos esa verdad. Dice que la fe implica tener la certeza de que Dios nos está rescatando, dice, de la muerte, del pecado a través del sacrificio. Entonces, esto es la certeza de que Él está allí, hermanos, de que Él nos da la certeza de lo que estamos hoy hablando, de que nuestro Dios nos da una propuesta diferente al mundo, ya lo mencionamos al principio. ¿Qué propuesta nos da, dice esta idea de la fe? Pues nos da, dice que nos rescata de la muerte. Entonces, si nos rescata de la muerte, ¿a qué nos va a traer? Pues a vida, hermanos. Digo, ayer hablábamos acerca de lo que es innegable. Somos humanos, somos carne. Y como carne, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a morir. Eso es lo que va a ocurrir. La invitación que nos hace esta lección y nuestro Dios es, hay algo más. Es posible, hermanos, que nosotros aún en esta carne y en esta muerte podamos alcanzar, ¿qué dice aquí? Ser rescatados, ¿no dice así? De la muerte. No que no la alcancemos, sino que podamos alcanzar vida eterna. Seguramente nosotros pues tendremos que cumplir con este punto de la muerte. Solamente dice por ahí uno de los misterios, ¿no? Que habrá algunos que quedarán vivos. Bueno, ya habrá oportunidad de estudiar más a fondo, pero ese es un misterio. Pero la verdad y la realidad es que vamos a morir, pero también la fe que depositamos en que nuestro Dios, hermanos, dice punto, va a rescatarnos de la muerte. ¿Y qué otro punto tenemos? Ya lo mencionamos, lo leímos en Efesios, lo leímos en Corintios, la unidad, ¿no es así? Que debe de haber, dice, que todos hablen, ¿qué cosa? Primera de Corintios 1:10 dice, hablemos una misma palabra y una misma lengua. Esto es importante, hermanos. Aquí retoman en este punto precisamente pues estos acuerdos que es necesario que se tomen, entendiendo que pues sí, hay opiniones de cada uno de nosotros, son respetadas, las escuchamos, por supuesto que se tienen que escuchar estas opiniones para que al final podamos entrar en esta unidad y tener este cumplimiento. ¿Qué otro punto tenemos, hermanos, de esta lección que aprendimos? Ya vimos que la fe es importante, el depositar la confianza en Dios, la unidad que debe existir. ¿Qué otro punto mencionamos que también es importante? Que tenemos que hacer constantemente. Tenemos que recapacitar si solamente estudiamos la Biblia 1 o 2 días. Nos invita a qué, hermanos? Al estudio. Al estudiar la Biblia podemos discernir mejor la verdad de Dios. Aquí la invitación es, no lo leamos una vez, hermanos. A quienes hemos hecho el ejercicio, la realidad es que uno se llega a sorprender de que a veces una lectura, leerlo 2 veces, leerlo 3 veces, empieza a darnos mucha solución y mucha luz a lo que nos está tratando de transmitir. Y una vez más, uno nuevamente alcanza mucha lucidez en lo que está leyendo. Entonces la invitación es no solamente que tengamos el hábito, hermanos, de estar en este constante estudio de la doctrina, sino que lo leamos. Hablábamos que en esta unidad que tenemos, en esta idea de hablar un mismo lenguaje, lo sabemos, ¿verdad? Todos manejamos y utilizamos una misma versión, ¿sí? Pero eso no significa que no puedo leer otras versiones. Entonces también es parte del estudio, hermanos. Como parte de la unidad que tenemos en la Iglesia de Dios es que tenemos la misma versión, ¿verdad? O ustedes lo experimentamos hace rato, nos paramos a leer y bueno, con algunas dificultades lo hicimos, pero todos estuvimos leyendo lo mismo, ¿no es así? Si trajéramos todas versiones diferentes, ¿cómo se hubiera esto de la lectura? Pues muy compleja, ¿no? La verdad es que no nos entenderíamos, hasta parecería que estamos hablando en otras lenguas. Entonces, por eso es importante el que tengamos esa unidad. Pero esto no significa que no pueda yo leer otras versiones. La invitación es esa. Hablábamos que tenemos ahí el internet y tenemos el celular.
Ahí están todas las versiones disponibles, entonces podemos comparar y esto nos puede ayudar todavía a comprender más, hermanos, el estudio. Esa es la invitación, leamos más, mis hermanos, y podemos leerlo la misma cita en varias versiones o en la misma, leerlo varias veces hasta que podamos adquirir y podamos, como dice esta invitación, discernir mejor, ¿qué cosa? La verdad de nuestro, eso es muy importante. Y otro punto más, ya también por ahí lo mencionaban, y también es la invitación que nos hace el cuaderno. ¿Cuál es el último? La oración. Esto es muy importante, hermanos. Es necesario que cuando nosotros estamos en comunicación, en contacto con la doctrina, con la palabra de nuestro Dios, tenemos que estar en oración, por varias razones, ¿verdad? Una razón, ¿cuál es? Que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, ¿no?, a entender esto. Y también lo leímos en la última cita que fue, me parece que fue Santiago, ¿no?, que decía que también es reconocer algo, hermanos. Dice en la cita, dice, si alguno acepta o reconoce que ¿qué? Pues que no todo lo sabe, ¿no es así? Que no tenemos toda la sabiduría, ¿no? Dice, pues bueno, ese no es un problema. ¿A quién se lo puedes demandar? A Dios. El aceptar, hermanos, que por ahí somos neófitos, esas son las palabras adecuadas. El aceptar que somos indoctos, no es una palabra ofensiva, es simplemente ¿qué significa ser indocto? Pues que no conocemos, ¿no? El indocto es el que no conoce, el neófito igual, es el que no tiene conocimiento de un tema. Entonces, pues ¿qué tenemos que hacer? Dice Santiago, pues demandarlo. Y el demandarlo no solamente es esperar, ¿verdad? Que a través de la oración me caiga así el conocimiento, abro la Biblia y ya lo encontré. No es así. No, nosotros debemos de tener bien en nuestra mente qué queremos estudiar, cuál es el propósito de lo que voy a leer, qué quiero conocer, ¿sí? Y les hacemos recomendaciones. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 5, mencionamos que puede ser una buena lectura. Entonces la invitación es, tengo yo mi propósito, ¿qué quiero leer? Ya tengo una cita, tengo una parábola, ya mis hermanos me dijeron que apoyáramos con un tema, en los varones, en los jóvenes, en la femenil, ya tengo ubicado, ya tengo hasta el cuaderno, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora sí, viene la oración, porque a veces sucede, ¿no? Ay, hermano, no me deja a mí la escuela porque no sé. La realidad es que vamos a tomarlo como una oportunidad, hermanos. Si alguien nos pide, nos toca, ¿no?, en alguna de nuestras sociedades dar algún estudio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la lectura? Pues demandarlo, ¿no? Demandar esa sabiduría a nuestro Dios, porque aceptamos y reconocemos que no la tenemos. Y la invitación y recomendación que les hacemos nosotros, lean la lectura una vez. ¿Ya la leyeron? Ya la leí, hermano. ¿Le entendió? No, le entendí. Bueno, vuelva a leer otra vez entonces. Una segunda vez. Ya como que ya le voy entendiendo. Bueno, otra vez vuélvalo a leer. Sí, podemos ir marcando, también eso es bueno, hermanos, podemos ir anotando algunas ideas principales, algunas palabras como lo mencionamos. Tuvimos nuestra lectura al principio de Efesios y vimos allí palabras claves, ¿no? ¿Se acuerdan que las mencionamos? Estaba acerca de la elección, estaba acerca de esa predestinación que teníamos, hablaba del Evangelio, hablaba de Jesús, ¿no? Entonces decimos, bueno, no me acuerdo, pero sí vi que hablaba de Jesús, sí mencionó algo de la elección. Entonces lo volvemos a leer y entonces ya empieza a tener todavía más sentido. Eso es lo que les podemos recomendar, hermanos, al momento de que ustedes vayan a estudiar, cuando tomen el cuaderno. Primero es hacer la oración, demandar la sabiduría, no es a ver que oro y después abro a ver qué tema hoy voy a estudiar. No, ya tengo yo en mente qué quiero saber. Yo ya sé qué dudas tengo. Puede ser el día sábado, puede ser la alimentación, puede ser algún comportamiento, puede ser este tema de la circuncisión, no lo sé, puede ser temas muy complejos o puede ser temas mucho más sencillos, ¿no? Puede ser temas que a lo mejor no son tan complicados, pero ya sé qué es lo que quiero. O alguna lección mencionábamos, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos, pues sabemos que tenemos un cuaderno de lecciones para cada sociedad. Sí, nos ayuda, ¿verdad? Porque es una guía, pero no significa que nada más va a ser leerlo. Debo de entenderlo, dice, lo leímos, que deben estar nuestros sentidos puestos en qué, en lo que estamos leyendo, en lo que estamos diciendo. Hacemos oración y empezamos a leer. Si no entendí la primera, va una segunda vez, hasta una tercera si es necesario. Pero estos puntos son importantes, hermanos, que hoy aquí estamos viendo. Nuevamente los reiteramos, la oración es básica, hermanos, el estudio, la invitación es que nos analicemos. Si lo estamos haciendo diario, pues qué bueno, hermanos, eso es importante. La unidad que debe de existir y que debemos de entender, ¿sí? Si a veces algo no queda claro, hermano, ¿cómo, de acuerdo a lo que la Iglesia de Dios nos dice, cómo se cumple esta idea? Esto, ¿cómo se ha entendido? Es que mire, yo como que entendí algo diferente. Eso es válido, hermanos, estudiarlo, pero es importante que este punto nos recuerde que es la unidad. ¿Estamos de acuerdo?
es la unidad, es lo que todos tenemos que seguir por lo que leemos en Corintios, para seguir esa unidad en el Espíritu y que sea un vínculo de paz. Y bueno, pues la fe, ¿verdad? Esa confianza que tenemos, hermanos, que lo que estamos estudiando y lo que estamos leyendo es la palabra de nuestro Dios, es el mensaje. Muy bien, hermanos, pues bueno, pues esa es la lección que hemos tenido en este día. Veo así como que esta lección es como que podemos decir que termina con estas cualidades que nos invita a tener para alcanzar el camino de la vida eterna. Hermanos, los invito a que los retomemos, que sí es necesario que volvamos a leer los puntos. El propósito que tenemos, mis hermanos, es no solamente adquirir el conocimiento, ¿verdad? Saber dónde está, sino que lo estemos practicando. Hay que practicarlo, hermanos. El que nosotros esto lo llevemos a nuestra vida diaria nos va a llevar precisamente a que podamos alcanzar estas promesas que van a ser las próximas 2 lecciones. Las lecciones que a continuación vienen ya nos están hablando precisamente de las promesas que está relacionada a la vida eterna, ¿sí? Ya es la esperanza que nos da, vamos también a estudiarlo, pero es necesario que tengamos todos estos puntos, mis hermanos, que aquí nos están invitando. Muy bien, pues vamos a pasar al cuestionario, hermanos. Si no hay algún otro comentario, vamos a ver las preguntas para ya ir terminando con nuestra lección. Y ahí venía también, si nuestros hermanos nos pueden ayudar con la presentación, tenemos aquí ya las preguntas y pues ahí nos apoyan nuestros hermanos con algunas respuestas que podamos tener. Ahí, si me ayuda con la presentación, mi hermano, ahí vienen también ya las respuestas en la que hace rato poníamos, ahí vienen los últimos cuestionamientos. Dice la pregunta número 1, ¿cuáles son los requisitos esenciales para que una oración sea efectiva? ¿Cuáles son, hermanos? ¿Recuerdan algunos de los requisitos? No, ya me fui a otra, por eso pedía que me pusieran, gracias, hermanos, me doy cuenta que sí estamos atentos, qué bueno, veo que sí están atentos. Yo me moví de 2 lecciones por andar haciendo también mi análisis de las demás lecciones, pero qué bueno, me da gusto, hermanos, que sí estemos al pendiente y estemos puestos nuestros sentidos en el cuestionario. Ahí está, ahora sí, ese es el cuestionario, la seguridad de nuestra elección. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Quién es el único poseedor? ¿Quién es el único poseedor, hermanos, de la vida, de la verdad? ¿Es quién? Nuestro Dios. Y leímos una cita que dice, tu palabra es ¿qué? La verdad. Tu ley es la verdad. Entonces, ¿quién es el único poseedor de la verdad? Es nuestro Dios, hermanos. ¿Dónde lo encontramos? No dice la pregunta, pero podemos agregarlo allí. ¿En dónde lo encontramos? Pues en las Escrituras. Este documento que puso nuestro Dios a la humanidad, a todos los hombres. Dicen algunos que es el libro que ha sido más traducido en todos los idiomas. Dicen que también es el libro que más se ha impreso. Y por algunos datos históricos se cree que también fue el primer libro que se imprimió, ¿sí? No en este lenguaje, ¿verdad? Me parece que fue en alemán quienes lo imprimieron porque ya se inventó la imprenta, pero fíjense qué impacto, ¿verdad? Ha tenido mucho impacto y mucha importancia este documento. Dice la pregunta número 2, ¿qué utilidad tienen los concilios en la Iglesia de Dios? ¿Qué utilidad? Nos menciona este evento que ya leímos en Hechos 15, nos dice Proverbios 11:14 también, hermanos. Vamos a leerlo. Muy bien, es correcto, muy bien. Es un acuerdo, es ponerse de sus concilios. Ya lo que el hermano nos dice, podemos adelantar que es el que nos pongamos de acuerdo. Vamos a leer qué dice Proverbios capítulo 11:14. 11:14 de Proverbios, ¿cómo dice? Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo, mas en la multitud del consejo de los consejeros hay salud. En la multitud de los consejeros. Y mencionábamos que adicional a las sesiones que tenemos entre semana o los fines de ese mes, la principal es el concilio porque reúne a quienes, a todos, ¿verdad? Y es importante que lo sepan, mis hermanos, pero cuando alguien entra al concilio, todos tienen el mismo voto de opinión. Me refiero a ayudas y a ministros, porque alguien que es ayuda podrá enseñarle algo a un ministro. Creemos que sí, mis hermanos, nosotros que estamos confiados en que sí lo es, y no tanto por él, sino porque ya vimos a quién está en nosotros, hermanos, en quién estamos en nuestras oraciones, a quién se ha depositado, pues el Espíritu de Dios, y sabemos que el Espíritu de Dios puede estar en cualquiera, ¿no? Algo que también a Pedro, ¿se acuerdan que también esto le ocurrió a Pedro? Había una distinción, una diferencia que se hacía entre los que eran judíos y los que no lo eran, y tuvo que tener una visión Pedro, ¿se acuerdan? Que tuvo una visión para mostrarle. ¿Qué le mostró? Dice en esa visión, en ese lienzo que descienden todo tipo de animales. ¿Cuál era el propósito de ese lienzo? Al final Pedro dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Entonces,
en cualquiera puede entrar y pues se puede tener este conocimiento de la verdad. Por eso dice que lo que mencionamos, ¿qué utilidad tienen esos concilios? Pues ahí está, hermanos, son útiles porque son procedimientos para llegar a una comprensión general del conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, esa es la pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Por qué consideramos que las determinaciones tomadas en el concilio son importantes? Bueno, la referencia es Hechos, que de hecho nuestra hermana ya nos recordaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? No recuerdo si lo leímos. Nuestra hermana nos hacía el recordatorio de esta cita de Hechos 16. Vamos a reconsiderarla, hermanos, porque viene la respuesta. Y también nuestra hermana nos decía, ¿verdad?, que es como que la culminación precisamente de lo que el capítulo 15 nos menciona sobre este concilio. Dice el capítulo 16, versículos 4 y 5. ¿Estamos allí? Hechos 16 dice el capítulo 4, y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los derechos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Entonces ahí está, ese es el propósito. ¿Por qué se considera que esas determinaciones? Pues porque al final hay que comunicarlo ¿a quién? A todos, ¿verdad? Dice que pasaban y a todo mundo le hacía ver lo que se había determinado con el propósito de que todos habláramos, ¿qué cosa? De todos hablar una misma lengua y todos dirigirnos hacia un mismo espíritu. Muy bien. Pregunta número 4. Dice, ¿es posible retomar algún tema bíblico en los concilios internacionales? Fíjense, la pregunta nos está diciendo si esos acuerdos que se tomaron, ¿se pueden retomar? Pues por supuesto, ¿verdad? Es posible. Lo que sí debemos de entender es que lo que es verdad, lo que es la ley de nuestro Dios, lo que nuestro Dios establece es lo que, pues eso no. Pero sí nosotros, ¿verdad? Nosotros en nuestras opiniones o en nuestras ideas podemos reconsiderar quizás algo que se haya tomado. Bueno, pues dice aquí que si eso es posible, pues sí es posible, hermanos, es posible que nuevamente se pueda reconsiderar. Y la pregunta número 5 dice, ¿qué podemos hacer para que la iglesia pueda crecer en conocimiento, en fe y en unidad? ¿Qué podemos hacer? Nos menciona Efesios, que me parece que ya lo leímos, y nos da esta cita de Colosenses. Dice allí, la recomendación es respetar, es cumplir con esos acuerdos que están establecidos. Pedir a Dios, ¿qué cosa, hermanos? Ese espíritu. Lo que podemos hacer, ya lo mencionábamos, que nuestros hermanos nos comunican. Sabemos cuando nuestros hermanos están en estas reuniones, y la invitación es a hacer oración, es a rogar a nuestro Dios que esas decisiones que tomen sean basadas en qué, mis hermanos, pues en lo que Él quiere, ¿verdad? Que ese espíritu esté con nuestros hermanos, dice allí, nos conduzcan a su verdad, orar con gran fe y suplicar para que Dios abra nuestros ojos del entendimiento. Eso también es importante, ¿verdad? Que podamos entender. A veces nos llega a costar un poquito de trabajo la realidad, ¿verdad? Ay, ¿por qué? A lo mejor yo lo he entendido de una forma toda la vida. A lo mejor así lo escuché de mis padres, así lo escuché de alguien que era muy importante ahí en donde yo vivía, y me cuesta a veces trabajo entenderlo. Entonces debo de entender que no soy yo, es lo que Dios quiere, lo que Él está pidiendo. Eso es uno. Y el segundo, que nuestro Dios nos va a encaminar a una vida plena, hermanos, a una vida grata que vamos a tener. Quiere llevarnos, ya lo mencionamos, a la vida eterna. Entonces eso es lo que nos tiene que motivar, ¿verdad? Como esta última pregunta, para que cuando nosotros entendamos esos acuerdos o la doctrina sana, la doctrina como es de nuestro Dios, pues entender que es por un beneficio que nuestro Dios nos está pidiendo, y que también con la iglesia. Eso no significa que tengamos otra opinión, ¿verdad? Eso no significa que yo entienda otra cosa y lo manifieste, ¿o sí? No, puedo, por supuesto que puedo también hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a estudiarlo, vamos a demandar ese espíritu para que podamos entender mucho mejor pues esas ideas. Mis hermanos, esta es la lección del día de hoy. Lo importante de esas lecciones, gracias a nosotros, no nos llevó mucho tiempo, pero es la práctica, ¿estamos de acuerdo? Es lo que nosotros nos llevamos. Más oración, estemos más acercados a conocer nuestros hermanos que se reúnen para demandar esas oraciones, que conozcamos qué es lo que se ha acordado, para que estemos en la unidad todos, ¿verdad? Para que todos sigamos compartiendo esta unidad, pero también yo tengo que pues estudiar un poco más. Entonces, esas las invitaciones, mis hermanos, pongamos esto en práctica y llevémoslo también a nuestros hogares. Mis hermanos, pues esa es la lección del día de hoy. Pasa a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.